Hola, el día de hoy quiero compartirte un breve video en donde voy a estar procediendo a mostrarte algunas técnicas específicamente básicas y elementales para ejecutar técnica de papel calado. Aquí te muestro una de mis piezas que yo realicé específicamente con la técnica y pues bueno, ya hay un desarrollo, ¿no? Como más inducido, más profesional sobre la pieza artística y como pueden ver, el sustrato, la base fundamental que yo utilizo es papel. Por lo tanto, en este pequeño video quiero compartirte no solo aspectos técnicos, sino también algunos tipos de materiales que yo utilizo, algunas herramientas que son idóneas para el proceso y pues bueno, quiero que me acompañes durante el proceso. Bien, vamos a comenzar con el, digamos, como el soporte o el elemento principal. Específicamente para esta técnica, pues bueno, yo recomiendo mucho utilizar papel porque es una de las fuentes matéricas que yo utilizo convencionalmente dentro de mi obra y de mi quehacer artístico. Dentro de la gama que podemos, digamos, como buscar o encontrar en el mercado, yo siempre recomiendo que sean papeles de fibra natural o también papeles libres de ácido. Esto me va a permitir tener una gama muy amplia, no solo en base cromática, sino también en el gramaje que me está otorgando el papel. ¿Qué es el gramaje? El gramaje es el peso específico del papel. Existen papeles muy delgados, otros en terminación media y otros que ya son completamente con un peso mucho mayor. Estamos hablando de arriba de los 300 gramos y por debajo o en la intermedia estaríamos hablando de papeles entre 180 a 250 de gramaje y ya los delgados pues bueno pueden encontrar en el mercado desde gramajes de 50 hasta 80, 120 más o menos y todos esos papeles son idóneos para la técnica. Esto me va a permitir formular un uso de corte o ejecución de técnica que sea constante y fluido en el proceso. Sin embargo, dentro también de las características o técnicas que yo les puedo recomendar, es que siempre vayan experimentando durante el proceso del corte. Esto remite mucho a la base técnica porque todas las herramientas que son específicamente profesionales o semiprofesionales para la ejecución de esta técnica nos van a ayudar a que el proceso sea constantemente más fluido dentro del, digamos, como del diálogo discursivo en donde vamos a generar cada una de las piezas. Sin embargo, lo más habitual y lo más recomendable es que lleguen a utilizar papeles que contienen este tipo de características, ya que son papeles como muy ideales y muy idóneos y existen en el mercado distintas marcas que pueden proveer de este tipo de materiales. Obviamente las gamas cromáticas van desde los blancos, colores también que son como muy vibrantes. Yo aquí tengo, o bueno, contengo un compendio de papeles que específicamente son gamas cromáticas y que yo utilizo, que abordo mucho en mi obra artística. Sin embargo, la elección de los papeles o de los sustratos que vayamos a estar utilizando ya es meramente como una decisión sumamente personal y cómo vamos también a introducir una base cromática y también del esquema de los papeles que nos presentan, que en este caso también tiene que ver mucho las texturas. Esas habitualmente no son tan consideradas, sin embargo, dentro del proceso de la técnica ayudan muchísimo, sobre todo a determinar unas bases técnicas y cómo vamos a generar una estética a partir de estas cualidades y características que nos proveen propiamente el material base. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales que vamos a estar utilizando y quiero que me acompañen a continuar con este video. Por consiguiente, otra herramienta indispensable para el uso de papel calado es las herramientas de corte. Este digamos que es como la herramienta principal o la herramienta idónea a utilizar dentro del proceso. En este caso tengo aquí un cúter de la marca Ergo Kiwi que recientemente adquirí. Este cúter es prácticamente muy ergonómico para el uso. Es una herramienta ya con un aspecto o características ya profesionales que hacen que la maniobra específicamente del corte se reduzca el impacto sobre todo en las articulaciones, o al menos ese es digamos como de manera sensitiva lo que yo he percibido al estar utilizando este tipo de herramienta.
Bien, dentro del proceso hay distintas herramientas, distintos tipos de manguillos. Por ejemplo, hay unos manguillos que son de polímeros completamente rígidos. Este es de la marca Olfa y pueden ver por ahí que, pues bueno, tiene navajas que son simulando a un bisturí. Por acá tengo un cúter como más convencional, más normal. Esta navaja es angulada a 30 grados, es una navaja delgada. Esto también me permite a poder incidir algunas zonas específicas como muy minuciosas o algunas rebabas que hayan quedado dentro de la pieza. Y también tengo esta otra presentación en donde el manguillo ya tiene un tipo de almohadilla que es un poco más rígida. Sin embargo, esto permite a que podamos hacer el corte como con mayor libertad y mayor ligereza al momento de estar sosteniendo la herramienta. Y podemos ver que tenemos también navajas. Existen otro tipo de herramientas como esta de la marca Excel, en donde su cabezal es rotativo a 360 grados. Es una navaja muy diminuta que también permite cortes como muy precisos, muy detallados. La utilizo específicamente en algunos detalles de las piezas que voy realizando. Y en cuestión de navajas, siempre yo recurro a este tipo de estuches, que es de la marca Excel, lo recomiendo muchísimo, o estuches o paquetes de navajas individuales como esto, que vienen así como en un recipiente tubular, que es de plástico, y así es como podemos obtener. Para el proceso también es muy útil de repente llegar a utilizar para el cuidado de nuestras manos, sostener algunas piezas, algunas pinzas de precisión. Estas son fundamentalmente importantes para el proceso porque ayudan, digamos, como a hacer como más ameno el proceso y muchas de las veces evitan que sostengamos una pieza de papel importante que nosotros indudablemente durante el proceso vamos a requerir tener las manos específicamente limpias. Tengo un lápiz, este lápiz puede ser de cualquier numeración y esto obviamente yo lo utilizo con los papeles para hacer algunos diseños, algunas marcas, algunos sobre todo esquemas geométricos para poder realizar los cortes. Y una pieza también fundamental dentro del proceso es específicamente tener una placa de corte. Esta placa de cortes o placa salvacortes o tabla salvacortes nos ayuda a que el proceso sea mucho más limpio, más pulcro y asimismo esto va a permitir a que nuestra mesa de trabajo o espacio de trabajo no se lacere con el tiempo al momento de estar cortando. Esto de alguna manera recibe todos los cortes y los embate. Es una base polimérica específicamente diseñada para el proceso de corte. Por aquí tengo otra tablilla de corte que es diminuta. Esta la utilizo específicamente para algunos detalles que son ya en formato diminuto, un formato muy pequeño, y así es como yo voy desarrollando el proceso. Bien, para este proceso vamos a iniciar con algunos diseños que son específicamente realizados con algunas plantillas. Tengo plantillas como esta, en donde voy a remitir, hacer algunas formas que son completamente geométricas y esto me va a permitir a incidir con bases de corte en donde yo pueda plenamente desarrollar y ejecutar algunos cortes. Bien, ya que tenemos aquí algunas figuras, vamos a proceder a utilizar una de nuestras herramientas. Voy a seleccionar con la que yo mejor me acomodo últimamente. Y esta, tenemos aquí la base de corte, me va a permitir a incidir en el espacio de trabajo. Aquí voy a incidir la navaja en la forma inicial que yo dibujé y específicamente la manera más idónea y convencional del proceso a utilizar, evitando algún riesgo o alguna laceración en donde la navaja choque con alguna de las articulaciones y eso permita
a retribuir a un accidente, tengo que específicamente a un costado posicionar la mano, incidir e ir liberando movimiento con la muñeca y la misma soltura que me va a permitir una navaja bien afilada. Yo habitualmente siempre recomiendo que verifiquen que sus navajas estén completamente afiladas. Esto va a permitir que el flujo de corte sea constante y sea preciso. Esto va a ayudar a que evite posibles accidentes, ya que muchas de las veces las navajas, cuando ya tienen mucho desgaste, lo que provocan es algunos cortes que se van obstaculizando durante el proceso, y eso van permitiendo que, pues bueno, al momento de realizar los cortes no sea de manera óptima y fluida el proceso de corte. Si se dan cuenta, la manera y la solvencia de tomar la herramienta siempre va a ser un indicativo de que estamos haciendo un corte lo más limpio posible. Aquí, por ejemplo, al finalizar el proceso, si se dan cuenta, queda una rebaba que no está bien cortada. Procedo a hacer el corte en la incisión de la esquina y así es como obtengo un corte limpio. Bien, para comenzar un corte que sea específicamente circular o redondeado, tengo dos alternativas del uso del corte o el uso de la herramienta específicamente con esta técnica. Para ello yo requiero de estas dos formas que son completamente circulares, que es un círculo perfecto, y bueno, voy a sostener el papel que estoy trabajando en la parte y voy a comenzar a la orilla del círculo a trazar líneas rectas. Esto lo voy a comenzar a realizar gradualmente y continuamente, rozando solamente el borde circular de la pieza geométrica, y en este sentido lo que voy a estar permitiendo es quitar poco a poco los excesos que en definitiva no me sirven y que quiero específicamente sustraer la parte circular central. Aquí es donde, por ejemplo, nosotros no tenemos que estar haciendo un movimiento equívoco de la mano, sino que el papel tiene que encontrar su propia manera de trabajarse a discursiva del corte. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a movilizar sobre el mismo eje la base del papel para estar más cómodos. Esto me remite a que el que se tiene que estar moviendo de manera lateral o inclinada sería el papel y no nuestra mano con la herramienta. Aquí voy a proceder a volver a movilizar el papel y procedo repentinamente, quito los excedentes hacia un costado y vuelvo a incidir de manera recta y lineal con cortes completamente alineados, solamente tratando de besar la parte de la figura geométrica. Bien, aquí nos podemos dar cuenta o percatarnos que sustraje específicamente ya el elemento, y aquí de manera más libre ya puedo volver a incidir de manera lineal, o más bien con cortes lineales, para tratar de rodear toda el área geométrica del círculo. Propiamente vamos a estar obteniendo una imagen, o más bien una forma, que no es completamente perfecta. Sin embargo, ese tipo de rebabas los podemos ir reduciendo con la herramienta de corte, pero esa sería una de las alternativas con las cuales nosotros podemos cortar de manera circular. Esto me va a permitir que podamos realizar el corte hasta cierto punto premeditado, conciso y constantemente, que sea el proceso completamente fluido.
Esto me va a permitir a obtener una figura de esta índole. Entonces, esa es, digamos, como una de las maneras con las cuales yo puedo proceder a realizar un corte completamente circular. Aquí tengo el mismo papel. Vamos a proceder a hacer el corte circular de esta pieza, pero aquí volvemos a incidir en la línea que está completamente dibujada y que es perfecta. Incidimos en una zona y de manera mesurada vamos a ir gestionando el corte. Aquí vuelvo a reinterpretar la misma característica técnica y vuelvo a movilizar el papel para yo y mi mano estar cada vez más cómodo al momento de ejecutar el corte. Vuelvo a movilizar el papel. Vuelvo a incidir. Llego a la zona en donde ya me siento un poco incómodo y remito por último a realizar el corte final, que en este caso sería ya llegar o consumar la figura geométrica. Una de las maneras como convencionales y que casualmente muchos me dicen, bueno, ¿cómo quitas el exceso? Pueden hacerlo específicamente con las pinzas de precisión o muchas de las veces solamente pinchando la forma o la figura, ya sea geométrica, asimétrica, un poco de dibujo, lo que ustedes quieran tener específicamente esbozado sobre el papel o sobre el soporte que estén trabajando. Entonces, esa es otra manera que podemos obtener de manera idónea dos cortes completamente circulares o que nos presentan curvas para que el proceso pueda ser como más ameno y más fluido, que no se complique tanto el desarrollo o la ejecución de la técnica en el proceso de desarrollar este tipo de formas. Para el proceso de los cortes, específicamente yo siempre voy a recomendar que lo hagan directamente sobre el papel. Si ustedes tienen plantillas o diseños ya predestinados o que estén digitalizados, pueden proceder a imprimirlos específicamente en este tipo de soportes o papeles. Solo recuerden que al momento de imprimir, que la máquina pueda coincidir con el papel y que esto les permita que el gramaje del papel pueda incidir obviamente en la impresora que van a realizar la impresión. Estas maquetaciones generalmente yo las utilizo para realizar algunos esquemas anatómicos de algunos insectos que corto con papel, y aquí tengo como por ejemplo algunos retazos que me han quedado de piezas y que específicamente hago los cortes directamente. Estos son papeles que son diseñados, bueno, que más bien tienen que ver con fibras naturales y que son diseñados para otro tipo de técnicas, como técnicas de acuarela, dibujo, incluso algunos gramajes que son ya mucho más altos, ya tienen que ver específicamente con otras técnicas, específicamente con técnicas de pintura, pero bueno, habitualmente yo recomiendo mucho papeles que son de fibra natural, como marca Arches, Hahnemühle, puede ser marca Fabriano posiblemente. Por ahí también he utilizado algunos papeles como el papel guarro, y dentro de los papeles que son específicamente libres de ácido, pues bueno, podemos encontrar dentro del mercado una amplia gama de papeles, también de la misma manera, con distintos gramajes. Estos gramajes pues me permiten a que el papel tenga determinada flexibilidad y que se puedan cortar de manera como muy fácil, y que el corte pueda procederse a hacerse un corte completamente limpio y muy preciso. Yo utilizo distintos tipos de papeles y gamas cromáticas, aunque ya tengo digamos como una elección cromática como muy establecida, una base cromática como que a mí me gusta trabajar. Siempre les sugiero experimentar con distintos tipos de sustratos, y en este caso serían como los papeles que yo mejor les recomiendo para el proceso. Para ejecutar este tipo de técnicas, siempre recuerden y les reitero que sí deben de tener herramientas que son específicamente
de precisión. Y obviamente no quisiera yo aludir a las mejores marcas de corte. Siempre experimenten y adecúense a la herramienta que mejor les convenga para realizar el proceso. Eso en definitiva siempre va a ser como lo más recomendable, porque las adaptaciones personales que podamos tener hacia nuestro trabajo van a ser de manera individual. Entonces, por lo tanto, es uno de los tips que yo mejor les recomiendo. Y pues bueno, este es un breve video que yo quise realizar para poderles compartir este proceso o estas como pequeñas, digamos, como técnicas básicas y elementales de corte. Y espero hayan disfrutado el video y pues muchísimas gracias por seguirme y continuar en este canal. Gracias.